Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El de hoy nos acompaña Juan Pablo Velandia. Él es un abogado especialista en temas de accidentes de tránsito y pues venimos a conversar acerca de las regulaciones que tendría el SOAT, especialmente en las motos en el país. Juan Pablo, es un gusto que estés con nosotros. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, Juan Pablo, en Colombia pues aproximadamente el 61% de los conductores andan sin SOAT. ¿Esto pues qué representa en el país? Eh, Quería hacer aclaración de esa cifra. En la última cifra abonó el 47%, según la reunión de Fasecolda en estos días de convención que hubo. Sin embargo, pues preocupante, obviamente, ¿sí? Por la gran evasión que hay frente al tema de cumplir con esa responsabilidad del SOAT. ¿Por qué? Porque el seguro obligatorio no solamente afecta directamente a quien no lo tenga, sino que de ahí también se eleva un fondo o unos rubros, un tema porcentual que va al ADRES, lo que antes se denominaba FOSIGA, para hacer la atención de quienes no tengan SOA, lo hayan portado, para hacer esas coberturas también en salud. Entonces, el tema es bastante amplio y no desde ahora. Desde hace años se viene mirando ese tema porcentual, tal como lo manifiestan las entidades aseguradoras. Bueno, también pues en el SOAT se presenta un problema que es el fraude en el sistema. Esto pues cómo se ha representado y si nos puedes dar pues algunos ejemplos. Yo puedo hablar frente a casos que citan las aseguradoras. Yo sinceramente no conozco ni he conocido en tanto tiempo una situación similar. A los fraudes que ellos hacen referencia es que las personas tienen un accidente casero principalmente y lo hacen pasar como si hubiera sido un accidente de motocicleta. Con eso mucha gente en algunas regiones del país, para no decir de pronto en dónde, alguna región del país, no tienen salud, no pagan su salud ni pensión, ¿sí? Como independientes, entonces compran su soda para motocicleta y muchas veces hacen pasar ese escenario. Bueno, en algunos eventos. Realmente yo creo, voy a decirlo ahora a favor de los motociclistas y demás y de los usuarios como tal, que los índices de accidentalidad sí son altos y son aún mayores que los presuntos o los posibles fraudes. Lo digo desde mi punto de vista, lo digo de nivel comercial, lo digo de mi empresa, que tenemos cobertura nacional. Eso no sucede tan a menudo. De hecho, no hemos visto unos casos que nos recomienden frente a eso, no hemos visto situaciones, y si hemos visto unos pocos, han sido mínimos al lado de los miles de casos que hemos tenido, en donde nos hemos dado cuenta que las personas de pronto no tenían el accidente o nos dicen alguna falta a la verdad, y obviamente no lo llevamos y lo hacemos a un lado, pero es mínimo. Yo realmente creo que ese porcentaje, en mi experiencia, no sea tan alto como intentan aducir o señalar. Desde el Ministerio de Transporte también están hablando de algunas regulaciones que se le darían al SOAT, especialmente para las motos. Desde el sector jurídico, pues cómo ven estas nuevas regulaciones que llegarían. Mire, hay un tema muy importante que estoy mirando y es preocupante que lo vi con la reforma que viene. Hay un proyecto de ley que se presentó hace poco, hay un proyecto de ley que se presentó hace poco en cual se va a imponer que haya un carril exclusivo para las motos en todas las ciudades principales. Eso sería un caos total. Imagina una situación como esta. Primero, desde mi punto de vista, no mejoraría absolutamente nada, literal. Usted se imagina una construcción, no han podido en algunos lugares, a nivel personal, con tanto presupuesto para hacer metros y demás, no ha funcionado en muchas partes el sistema de transporte masivo, teniendo carriles exclusivos. ¿Vamos a creer que va a funcionar el tema de las motos? No, esto no es cierto. Reitero, mi concepto personal y profesional lo que he visto. Además, al contrario, fíjese que esa supuesta exclusividad nos llevaría a un desorden aún mayor. ¿Cuánto nos demoraríamos en todo el país construyendo esas vías? Nuestras vías en Colombia no son amplias. Muchas vías en Colombia nuestros municipios son muy reducidos. Ya basta con la ciclovía, con los carriles de bicicletas. Ahora reducirlo a un carril exclusivo de motos no pasaría sin un solo carro. Y una pregunta, ¿y si un solo carro en ese carril se vara? Imagínense la magnitud de los trancones en ciudades principales. Esto no se puede decir a priori. Uno podría tener que haber un estudio técnico y comprobado y que las vías en Colombia tienen que ser muy amplias. Me parece que es una medida que no tiene mucho fundamento de Bueno, estudio. pues en el pasado congreso del que hablabas al principio, pues también se habla de una crisis en la que se encuentra pues el sistema de seguros obligatorios y pues también se habla de una posible eliminación del SOAT. Esto pues cómo se vería representado pues también en el sistema de salud actual.
Yo les voy a hacer una pregunta que siempre me he hecho con base en la experiencia. ¿Cuántos de los ciudadanos colombianos hemos utilizado el SOAT? Yo ese ejercicio lo hago con mis clientes. De miles de clientes, solamente han tenido accidentes la primera vez y han tenido por muchísimos años SOAT. La pregunta es, ¿en dónde está el dinero de los años anteriores que no se utilizó? Mire, en materia de seguros, y como a la aseguradora les gusta mirar, hay un tema que ellos llaman muy bien el riesgo asegurable. Ellos tienen que tener un estudio anterior con el riesgo asegurable. ¿Dónde están esos rubros que se recogieron con antelación y donde la gente no utilizaba el SOA? Aún mayor, el SOA no solamente tiene una cobertura en materia de salud, el SOA tiene coberturas de unos indemnizaciones por muerte que mucha gente en el país desconocía y no cobraron. Y cuando se enteraron, ya había caducidad de las mismas. Y peor aún, hay otro tema que se maneja actualmente, que lo manejamos mucho a nivel nacional, que es la incapacidad permanente. Quien se cae de su motocicleta solo, por colocar un ejemplo, por cualquier razón, y se fractura, tiene derecho a una indemnización previa calificación de la misma entidad aseguradora como lo determina la ley, porque ya lo hemos ganado por tutela, o la Junta Médica de Calificación Regional de cada lugar. ¿Por qué la gente no accedía? Porque tenía que pagar un salario mínimo para ser calificado. La pregunta es, ¿cuántas personas en Colombia en los últimos 4 o 5 años anteriores sabían que tenían derecho a esa indemnización? Más del 90% no tenían ni idea. Nosotros, mediante nuestra empresa JP Asesoría, hemos encargado de que mucha gente en el país lo conozca, pero han llegado casos que ya se han prescrito porque solamente se tienen 18 meses para acceder. Volvemos a la pregunta, si esa cobertura ya estaba, si el estudio de mercado ya le hicieron las entidades aseguradoras, ¿por qué vienen a señalar ahora, supuestamente, que no existe? Sí, la accidentalidad ha crecido, eso no hay duda, pero es que el SOA no salió hace un año, ni dos, salió hace muchos años, en donde ellos tenían que mirar en los años en los cuales la accidentalidad no era tan mayor, en donde la gente no conocía sus derechos, en donde quedaron esos rubros. Y otra cuestión, claro, al subirse accidentalidad, perfecto, pero es que el tema de la evasión, para ser complementario con lo que estamos viendo, sí se puede regular. Es cierto, los que cumplimos con las normas de tránsito, y siempre lo he dicho, y con nuestras obligaciones como motociclistas o propietarios de un vehículo, que hay que tener su SOAT, realmente está muy bien, pero hay mucha gente también en el país que evade. Entonces, sí hay otras formas de tratar de controlar esa evasión. Fíjense que hay un tema importante, lo digo a favor de todos. Van a buscar unas medidas, obviamente, en las cuales en trámites también en tránsito tengan que pedir el SOA y que ese SOA esté vigente. Es que el SOA no es solamente la garantía para ellos, pongamos un ejemplo. Recordemos que el SOA no es un seguro personal, el SOA es un seguro sobre el vehículo. Si tú me prestas tu motocicleta, no te iba a cubrir solo a ti porque eres la que tomó el SOA. No, aquí no se trata de tomador y beneficiario, no. No importa el tomador, está protegiendo el vehículo y los pasajeros de ese vehículo. Así tú me hayas prestado tu vehículo, motocicleta o carro. Entonces eso hace que de alguna u otra forma la cobertura no sea incluso para una persona, es una cobertura para todo el grupo, porque las sumas, independientemente que se tienen como coberturas, no es para la única persona. Un ejemplo, en un vehículo hay 4 lesionados. El mismo rubro de 20 y pico millones se tiene para cada uno de los lesionados. Hay 4 fallecidos. El mismo rubro de 20 y pico millones se tiene para los familiares de cada fallecido. Lo que pasa es que la gente, algunas personas, también hay que decirlo, no lo compran de pronto porque los precios están muy altos. Fíjese algo que se intentó señalar con antelación, que había una disminución porcentual frente a los que no utilizaron ni SOA, pero hubo unos ciertos requisitos que no se han examinado muy bien, que no se hubiera utilizado durante 2 años, que la propiedad estuviera en cabeza de alguien nomás. O sea, empezaron a colocar otro tipo de restricciones que no deberían ser. Fácil, si yo tengo un vehículo y no se estrelló el año anterior, haga la disminución. Pero le tengo un otro dato que es más importante. Disminuyen el 10, pero en algunos aumentaron el 13%. Entonces, ¿dónde está la disminución como tal? ¿Dónde está el supuesto o el presunto ahorro? No, realmente pienso que el SOAT, el concepto, reitero, personal y profesional, debe ser más económico para que haya acceso a todo el país. Eso es indudable. Que en los años anteriores, en los cuales no recogieron nada, ¿en dónde están entonces esos dividendos? ¿En dónde quedó ese dinero donde la gente no peleaba, donde la accidentalidad no era tan alta? Ellos tienen un estudio, reitero, las aseguradoras más que nadie se lo hacen a uno. No solo seguros de SOA, en seguros de vida, en seguros de salud, frente al interés asegurable
y frente realmente qué tan importante es el riesgo de ellos para asegurar. Eso está medido desde antes. No podemos pagar los ciudadanos porque supuestamente ahora se creció la accidentalidad. Se supone que ese estudio tiene muchos años, y no actuales, años futuros. Entonces, reitero, yo pienso que el SOA debe disminuirse, debe ser más asequible a todo el mundo, y obviamente todo el mundo tendría que pagarlo como tal, porque es muy importante. Pues precisamente una de las cosas que se está charlando también desde el Ministerio de Transporte es de pronto poder incrementar las tarifas del SOAT, pues específicamente para las motos por el alto nivel de accidentabilidad que se presenta en el país. Esto pues cómo se ve también representado desde la firma jurídica. Yo digo una cosa que me parece importantísimo. He visto unos grupos de motos muy importantes a nivel nacional, y en la cual han señalado que están pidiendo una mesa jurídica, una mesa de diálogo al gobierno nacional. Fíjense que en Colombia muchas de estas medidas y más de 7, 8 millones de motociclistas que hay en el país simplemente le imponen las sanciones y no más. Nunca los sientan en una mesa de diálogo anterior, de concertar alguna decisión como esta. Repito, a mí que suban el SUA me parece, obviamente, podrían alegar ellos que están en su derecho como tal, pero que la única causa sea el mayor grado de accidentalidad me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque se supone que ese riesgo asegurable ya estaba. Se supone que esa situación ya estaba medida por parte de ellos. ¿Quiénes son los expertos en seguros en Colombia? ¿Somos nosotros? No, señor. ¿Somos las personas del común? No. ¿Somos los abogados incluso que nos conocemos del tema? Tampoco. Ellos. Señora aseguradora, ustedes tienen estudios, incluso internacionales, frente a la proyección futura de la accidentalidad que va a haber en cada lugar. Está medido. Lo que han hecho año tras año es aumentar, aumentar, aumentar. Y eso hace, de alguna u otra forma, que se aumente también la evasión del mismo. No metamos mentiras. En Colombia el SOA sube mucho más alto que la proyección de un salario mínimo. Entonces, ¿qué hacen las personas frente a eso? Hay unas motocicletas que valen 2 millones de pesos y su seguro obligatorio le vale 500.000 pesos. ¿Sí? Y tecnomecánica y todo lo que el resto que le piden, el gases y demás. Entonces uno dice, mire lo que se está gastando al año. Si bien es cierto, la gente tiene su derecho a crecer, no utilizar servicio público, ¿cuántas personas se mantienen hoy en día con ese vehículo? ¿Cuántas personas domiciliarias no sirvieron y se salvaron en pandemia de la crisis que venía? ¿Cuántas personas no llevan a sus hijos al colegio? Fíjese que dentro del proyecto de ley también hay algo frente a los niños menores de 10 años. Hay un tema importante que no se pueden llevar menores y demás. La pregunta es, ¿esas personas de nuestro país querida, trabajadora, tienen para comprar otro moto en su casa? No, eso no es cierto. ¿Qué va a pasar con esa situación? Me parece que le están dando muy fuerte al motociclista, me parece que le están endilgando toda la responsabilidad también a ellos. ¿Por qué le causan? Mire que podemos concatenar la última apreciación tuya. ¿Por qué le endilgan responsabilidad solamente al motociclista? ¿Han hecho unos estudios reales? Pues resulta que sí. El grado más alto puede ser el motociclista, pero no es el único más grado, el grado que influye frente a la accidentalidad. Los huecos, la malla vial, la falta de señalización, con todo respeto, los peatones. Si yo voy en mi moto es más difícil uno evadir físicamente, comprobado físicamente en estudios físicos. Cuando yo en motocicleta, el tema de un peatón. ¿A quién le indica responsabilidad? Todo la moto, pero resulta que la moto no tiene tampoco toda la responsabilidad en el país, ¿cierto? A mí me parece que sí, esas mesas que se van a mirar, sí debería ser importante. Y esa convocatoria que están haciendo grupos de motos a nivel nacional es muy importante para que antes de subir el SOA, para que antes de buscar, obviamente, quién está evadiendo, que está muy bien, disminuyan los precios. Es más, siempre he creído algo a título personal y alguna vez lo hice en alguna entrevista en otro medio y es una teoría mía. ¿Por qué no unir en algún momento el seguro obligatorio de accidentes de tránsito con un seguro aparte de responsabilidad civil? ¿Por qué no solamente mirar la cobertura en salud y las indemnizaciones como tal, sino por qué mirar que ese motociclista estrelle a alguien también tenga beneficio de daños a terceros? Tengo una inquietud y la podemos transmitir por intermedio de ustedes y que quede como Juan Pablo Velandia, JP Asesoría Jurídica, el accidente de tránsito. Y el punto es el siguiente. Si las personas no solamente tienen ese seguro, sino el famoso todo riesgo de responsabilidad civil, ¿qué pasaría si el valor de ese seguro conjunto, como pasa en Estados Unidos, ¿sí? Si el seguro es conjunto, fuera mucho menor, ¿cuántas más personas no tendría ese seguro en Colombia? Todo el mundo tendría ese seguro en Colombia.
no solamente por la obligatoriedad, sino por la disminución del mismo. Y no solamente se está protegiendo la salud del que va en su motocicleta, sino el tercero, al peatón, al acompañante, a su núcleo familiar y con unas coberturas diferentes. ¿Recogería más dinero las aseguradoras? Claro que sí, si el valor disminuye y los seguros están unidos y las personas realmente estuvieran protegidas en Colombia y no solamente estuviera pensando en el SOAT. Hay otro factor también que preocupa mucho a los motociclistas y es que, por ejemplo, podrían llegar al país nuevas regulaciones en cuanto al tipo de automotores que llegan, como por ejemplo ponerle freno ABS a las motocicletas obligatoriamente. Esto pues también sería factible también en Colombia. Pues imagínense que ese estudio no es nuevo. Si nos detenemos a analizar, incluso con archivos periodísticos y programas de televisión, se habló muchas veces de la falta de protección o la falta de medidas de seguridad o que las motocicletas que no tenían toda la calidad sí las permitían en Colombia. Con todo respeto lo digo, eso no es nuevo. Esa restricción debió manejarse con antelación. Se supone que falta de seguridad, háganlo, pero háganlo paulatinamente. No lo hagan de choque, de golpe, en donde las personas sientan que su vehículo ya no va a servir para nada. Pero fíjense que en algún momento no solamente sirvió para el tema de motociclistas. Si recuerdan, también hubo un tema de unos estudios de unos vehículos que se utilizaron para servicio público, sobre todo taxis, que no tenían toda la seguridad pertinente. Incluso cuando el impacto era por la parte trasera, porque casi no tenían baúl, ocasionando mayores lesiones a sus ocupantes. Si eso viene desde hace años, con todo respeto digo, ¿en dónde están las diversas comisiones como tal que examinan esta situación? Mira, hay estadísticas que reitero, que muchas veces no se están manejando conforme a la realidad. Dígame qué estudio conoce usted más allá de una empresa privada que haya manejado realmente la accidentalidad. Yo no conozco, perdóname, no lo conozco. Dígame qué estudio más allá de la evasión o el porcentaje como tal. Fíjate que inicialmente se habla de 60 y pico como lo tenías y así fue, otra vez el del 51, lo último hablaron del 47. Entonces, fíjese esa misma posición. No tenemos certeza y la pudiéramos tener un sistema. Así como está sistematizada otra cosa, hay que sistematizar esta situación. Entonces, pienso que se le está endilgando, señalando mucha responsabilidad solo al motociclista, se está alegando solamente el tema de accidentalidad. Si tuviéramos mejores vías, no tuviéramos este problema. Y el tema de cultura vial no viene de ahora. El tema de cultura vial viene con antelación también. Entonces, fíjese que es un trabajo que le señalan, repito, solo responsabilidad al dueño de la moto, a esa persona que no ha podido de alguna otra forma para pagar, pero nadie está pensando en el crecimiento, en la situación del país. Ahora sumémoslo de la gasolina. A mí no me va a quedar para comprar el soda con ese incremento que viene de la gasolina como lo está estableciendo el gobierno nacional. Entonces, ¿qué hago yo si soy domiciliario y tengo mis dos hijos y tengo a mi señora y no puedo sostener mi familia? Este tema de que se viene un contexto social es muy grande. Y repito, son más de 7, 8 millones de motociclistas que se van a ver afectados de manera directa, porque el 20% de las motos en Colombia son deportivas, son de la gente que le gusta y eso está muy bien. Pero el 80% son motos sencillas, de gente camelladora o que la utiliza para su trabajo, para su sustento diario. Lo veo todo el tiempo. Muchos domiciliarios, muchas personas que dependen de su moto. Si se lesionan, no tienen para comer al otro día. No sirve para llevar el sustento. Entonces me parece que están tomando medidas muy apresuradas sin todo el estudio técnico como tal y que sería un craso error aumentar el SOAT porque eso sí que va a aumentar la evasión del mismo. Más allá de eso deberían disminuirlo y que las personas busquen la oportunidad o que medien de alguna u otra forma para poder regularlo, dividirlo, no sé, tantas situaciones que se podrían hacer. ¿Por qué no? Un compromiso de pronto, estoy dando otra idea, un compromiso de pronto que el ciudadano tenga que pagarlo de manera inmediata o no con una tarjeta de crédito, porque se vienen los intereses de las tarjetas de crédito. Se señaló más del 30 y pico por ciento arriba. Entonces va a terminarlo pagando el SOAT una vez y medio prácticamente lo que está. No, que se busque un mecanismo por medio del gobierno que uno le pueda pagar ese SOAT o las aseguradoras mensualmente sin interés. Es una idea. Hay que mirarlas al respecto y la estoy saltando de verdad sin mirar un estudio completo, pero hay muchas posibilidades que se tienen que entrar a revisar. Bueno, doctor Juan Pablo Velani, pues ha sido un placer compartir contigo en este día, pues, sobre las problemáticas, también sobre las preocupaciones que le afectan directamente a la ciudadanía. Muchas gracias por tu tiempo aquí en quienique.com. Yo quiero despedirme con algo muy importante. Mire, he podido ver lo que ustedes están haciendo, la extensión que tiene, me parece muy bueno todo este punto y me alegra demasiado. Pero yo sí quiero aprovechar para que la gente conozca que incluso lo que hablábamos ahora, si se accidentó, si se cayó solo, si se fracturó, tiene derecho a indemnizaciones que jamás pelean.
se supone que yo ya los había prepagado. Se supone que el SOA se asemeja a una medicina prepagada. Se supone que yo ya tenía un derecho, un valor adquirido. Yo los invito a que revisen todo esto en todo el país. Yo los invito a que nos consulten, obviamente de cualquier lugar, por intermedio de ustedes, y que cuenten con nosotros para cualquier tema de asesoría. Yo realmente incluso, con algunos grupos de motos que me han buscado a nivel nacional, me coloqué a disposición de ellos para en las mesas de negociación que pueda haber, esté mirando desde el punto de vista jurídico cómo podemos ayudar a todos nuestros motociclistas. Hay que ayudarnos entre todos. Realmente la situación del país ha estado difícil, complicada, y hay que ayudarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.